Pues vamos a iniciar, muchachos, con una introducción a lo que es la materia, ¿sí? A lo que es la patología. Si nos vamos a la etimología de de la palabra patología, pues significa un estudio o un conocimiento de la enfermedad, ¿sí? Patos es enfermedad, logos es conocimiento o estudio. La patología es un estudio de la enfermedad, ¿verdad? En el sentido estricto de la palabra. Pero eso es una definición pues muy simple, que no nos abarca realmente todo el significado o todo el alcance que tiene esta rama de la medicina, ¿sí? La patología se dedica principalmente a un estudio de la naturaleza de las enfermedades, a estudiar sus causas, los mecanismos que tiene la enfermedad para desarrollarse, para evolucionar y las consecuencias que puede tener en el paciente, ¿sí? O en el enfermo. Okay. Bien. La historia de la patología, pues esta va de la mano junto con la historia de la medicina, ¿sí? En la época de la prehistoria, cuando no se tenían registros escritos todavía ni nada, que la medicina realmente no era una ciencia, pues no existía realmente la ciencia como tal, como la conocemos. Todas las enfermedades que pudieran ustedes tener, todo lo que se les pueda ocurrir, desde que tengan un tumor, desde que tengan una gripe, desde que tengan una neumonía, desde que se caen y se fracturan, todo era lo mismo, era una enfermedad nada más. Y la explicación que se le daba se atribuía a causas mágicas o divinas, ¿verdad? Que alguien te puso alguna maldición, que ofendiste a alguno de nuestros dioses y por eso te pasó esto, ¿sí? Entonces, pues era una explicación muy simple del proceso de salud de enfermedad. Estabas enfermo o estabas sano. No había distintas enfermedades como tal. Fue ya hasta cuando empezamos a tener registros escritos de algunas civilizaciones, por ejemplo de Egipto, la India o Grecia, que se empieza a estudiar más a fondo la medicina como una ciencia. Sí, en el siglo II, Galeno, él propuso la teoría de los humores y este da inicio a la llamada a la etapa moral de la medicina. ¿De qué se trata esta teoría de los humores? Perdón. Bien, ¿de qué se trata esta teoría de los humores? Eh, Galeno propuso que el cuerpo humano estaba compuesto por 4 sustancias fundamentales: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y estas sustancias estaban en un equilibrio constante. Cuando estaban equilibradas, tú estabas sano, estabas en un estado llamado de isonomia o de salud. Cuando alguna de estas empezaba a predominar sobre las demás, se le llamaba una monarquía. Y eso se traducía en un proceso de enfermedad. Fue hasta el siglo XV, fíjense bien, casi 1300 años más adelante, que empieza ahora sí a hacerse el estudio de la medicina más formal como lo conocemos actualmente. El doctor Antonio Benivieni fue un médico italiano que se dedicó a estudiar o a realizar protocolos de autopsia. Él fue el que marcó el inicio de la patología como ciencia, ¿sí? Se puso a estudiar el proceso de enfermedad y a hacer lo que llamamos nosotros correlación anatomoclínica. Cuando él tenía frente a sí un cuerpo de una persona que había fallecido, lo abría para explorar los órganos y demás para hacer el proceso de la autopsia, y él correlacionaba la clínica que había tenido esta persona en vida con lo que él encontraba. Que por ejemplo una persona que ya no podía comer, que no toleraba la vía oral, que vomitaba mucho, etcétera, y de repente él descubría que tenía alteraciones a nivel gástrico, que por ejemplo tenía algún tumor gástrico, el estómago estaba reducido o estaba engrosado de sus paredes, etcétera. La desventaja que tenemos todavía es que los estudios del doctor Benivieni se basan aún en la medicina galénica, es decir, él todavía utilizaba la teoría de los tumores. Bien, 100 años más adelante, este médico francés Jean Fernel, que también era matemático y astrónomo, publica un libro llamado Universal Medicina. En este libro se integra por 3 capítulos: el capítulo de fisiología, patología y de medicina terapéutica.
En su capítulo de patología, él empieza a hacer ya un avance muy importante para el estudio de la medicina, que es la clasificación de las enfermedades. ¿Sí? Él clasifica las enfermedades en dos grupos principales, las enfermedades generales y las enfermedades especiales. Y las especiales a su vez las subdivide en supradiafragmáticas, es decir, por arriba del diafragma, subdiafragmáticas o externas, las que se pueden ver en la piel. 100 años más adelante, este doctor, Johann Schenk von Grafenberg, médico alemán, y junto con el doctor Theophilus Bonetus, se pueden hacer una recopilación de todos los protocolos de autopsias que había registrados o se habían realizado hasta ese momento. Antes, obviamente, no existía el New England Journal of Medicine, no había libros de medicina ni nada, entonces todos los conocimientos que se iban produciendo por los antiguos maestros muchas veces se perdían. Fallecía el doctor y pues todos sus documentos la familia se los quedaba ahí guardados o los tiraba, o si tenía algún alumno de su confianza, bueno, le pasaba ahí sus escritos. Entonces muchos de esta información se estuvo perdiendo. Lo que hicieron von Grafenberg y Bonetus fue recopilar todo lo que había hasta el momento accesible de protocolos de autopsias. Sí, juntaron más de 3,000 protocolos en una de sus publicaciones más grandes, y esto sirvió para sentar las bases de las siguientes etapas del desarrollo de la patología ya como ciencia. En el siglo XVIII también el doctor Giovanni Battista Morgagni él hizo un avance ya muy importante tanto para la medicina como para la patología. Él empezó a estudiar de manera detallada múltiples enfermedades. Por ejemplo, él fue quien propuso la teoría de que la tuberculosis tenía una causa infecciosa. No sabía él qué la causaba, no tenía todavía microscopios ni nada, pero él propuso que algo en el cuerpo de la persona infectada o de la persona enferma podía hacer que otra persona sana se contagiara o se enfermara también. Y es por eso que él se negaba a realizar autopsias de personas que habían fallecido por tuberculosis, sin saber cuál era la causa. Él también propuso algo muy importante y que llega ahorita hasta nuestros días, aún está vigente, que es el tratamiento quirúrgico del cáncer. Él propuso, bueno, si una persona tiene una masa que está creciendo ahí en su cuerpo y que podemos ver en las autopsias que eso termina matando a la persona, ¿por qué no cortar esa masa y quitarla del cuerpo de la persona enferma? ¿Sí? Y finalmente, él hizo un avance muy importante para la patología, que fue proponer que las enfermedades tenían un origen orgánico. Es decir, que una enfermedad determinada se manifestaba en una persona porque esta persona tenía un órgano enfermo. Entonces decía, bueno, si una persona la vemos, por ejemplo, ictérica, de una coloración amarilla, probablemente tiene una afectación a nivel hepático, etc. En el mismo siglo XVIII, este otro doctor, Marie-François Xavier Bichat, médico francés, abunda un poquito más en lo que ya les mencioné, que es la correlación anatomoclínica. Él empieza a correlacionar síntomas clínicos ya conocidos con órganos que podían estar lesionados y estar causándonos esos síntomas. Él avanza también un poquito más sobre la propuesta o la teoría de Morgagni, que era de... Morgagni había dicho que la enfermedad se situaba en un órgano afectado. Xavier Bichat, él dice, bueno, sí, una persona tiene un órgano afectado y este órgano va a hacer que se manifieste la enfermedad de cierta manera, pero los órganos están compuestos de tejidos. Entonces él situó la enfermedad no en un órgano en general, sino en alguno de los tejidos que componían este órgano. Finalmente, en el siglo XIX, este señor que vemos en la fotografía, el doctor Rudolf Virchow, médico y patólogo, él propone la teoría de la patología celular. ¿Sí? Y esto es lo que sentó las bases para toda la patología moderna que conocemos. Él dijo, bien, Morgagni y Bichat tenían razón. Un órgano afectado nos va a causar una enfermedad. A su vez, un tejido afectado va a hacer que se manifieste la enfermedad en un órgano y a su vez en la persona. Sin embargo, los tejidos están compuestos por células.
Entonces, Virchow dijo, bueno, las células se enferman, esta enfermedad se traduce en una enfermedad del tejido y esto se va a traducir en una enfermedad en el órgano que se va a manifestar en la persona. Y esta teoría está vigente hasta el momento, ¿sí? Hasta la época actual. Ya hemos descubierto otros componentes, por ejemplo, en los organelos de las células, proteínas, genes, moléculas individuales que pueden estar alteradas o afectadas en alguna enfermedad. Sin embargo, la enfermedad no se expresa ya en estos componentes, ¿sí? La mínima expresión que tenemos de una enfermedad es a nivel celular. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una enfermedad por acumulación de proteínas, ¿sí? Como la amiloidosis, esta se debe a una acumulación de proteínas en las células. Sin embargo, si aislamos las proteínas, amiloides, no tenemos una enfermedad como tal. Hasta que nosotros acumulamos estas proteínas dentro de una célula funcional, ahora sí se va a expresar la enfermedad como tal. Bien. La base entonces para el trabajo del patólogo es principalmente la biopsia, ¿sí? ¿Qué es una biopsia? Bueno, esto es una muestra de tejido que se obtiene obviamente de una persona que está con vida o de preferencia con vida. Se pueden tomar biopsias de cadáveres cuando no se puede hacer una autopsia completa, pero por lo general es de una persona con vida y eso pues se ve en la etimología de la palabra, ¿sí? Bios, vida, opsis, visión. Es una muestra de tejido que nos va a dar una visión de un proceso que se está llevando a cabo en una persona viva, ¿sí? Este fue un término acuñado o introducido por el doctor Ernest Henry Besnier en el siglo XIX. Y esto marcó también un gran cambio en el estudio tanto de la medicina como de la patología. Si recapitulamos un poquito, todos los anteriores maestros que ya mencionamos hacían sus estudios en cadáveres, ¿sí? No había manera de ofrecerle algo mejor al paciente, no había manera de estudiarlo mientras estaba con vida para poderle ofrecer a lo mejor una solución, un tratamiento que lo pudiera curar o que pudiera mejorar, perdón, su, eh, su calidad de vida, ¿sí? Entonces, cuando se introduce este concepto de la biopsia, pues esto nos da un avance grandísimo para el estudio de la medicina y la patología. Ahora en un paciente vivo podemos nosotros tomar una muestra de algún tejido de ese paciente, diagnosticarlo y darle un tratamiento que pueda curarlo o mejorar bastante su calidad de vida. La biopsia tiene muchas indicaciones y tiene también muchas utilidades. Nos sirve para determinar la naturaleza de una enfermedad. Puede ayudarnos a establecer el comportamiento biológico de una enfermedad, por ejemplo las neoplasias, ¿sí? Dependiendo de qué variedad histológica, o sea, de qué tejido surgió una neoplasia o un tumor, se va a comportar diferente y la biopsia nos ayuda a determinar esto. Nos puede ayudar a determinar también la extensión de una lesión, por ejemplo, una lesión neoplásica, ¿sí? Un tumor. Cuando se reseca este tumor o se extirpa, podemos nosotros saber si se está extendiendo a otros órganos o está nada más en el tejido que le dio origen. Nos ayuda también a comparar la evolución o a entender la evolución de una enfermedad, cómo se va pues está progresando o desarrollando conforme pasa el tiempo. Y finalmente, también nos sirve como un método terapéutico, ¿sí? Tenemos la llamada biopsia excisional, que ahorita vamos a ver, en la que se extirpa toda una lesión completa con unos márgenes de tejido sano. Entonces, si estamos quitando la lesión, por ejemplo, un tumor de piel, pues estamos al mismo tiempo de que tomando material para el diagnóstico de esa enfermedad o de ese tumor, pues haciéndole un tratamiento al paciente, quitándole el tumor, ¿sí? Los tipos de biopsias en general son dos, las biopsias percutáneas y las biopsias a cielo abierto. Estos de aquí son algunos tipos de biopsias. Dependiendo de la técnica que se utilice y el material, el instrumental, pues se va a llamar diferente, pero a fin de cuentas una biopsia es lo mismo, es una obtención de un fragmento de tejido o de células de una lesión que se quiere estudiar. Las dos primeras biopsias que vemos aquí, la citología exfoliativa y la biopsia por aspirado con aguja fina o BAF,
nos van a dar un extendido de células. Estas no nos dan tejido, ¿sí? Se hace un raspado en la superficie en la citología exfoliativa, o se aspira una cavidad, por ejemplo, o una lesión quística con una aguja fina para obtener células y estas extenderlas sobre una laminilla y poderlas ver al microscopio. Todas las demás nos van a dar fragmentos de tejido. La biopsia incisional, punch, con Trucut, etcétera, todas nos van a dar un fragmento de tejido. Cada una es un poquito distinto de la otra dependiendo de la técnica que se utiliza. Por ejemplo, aquí vemos una imagen representativa de la citología exfoliativa. Lo más común que vamos a encontrar en este caso pues, es el estudio del Papa Nicolau, ¿verdad? O la citología cervicovaginal, en la que se hace un raspado de la superficie del ectocervix y del endocervix, y este se extiende sobre una laminilla para poder visualizar las células al microscopio. Este es un ejemplo de una biopsia por aspirado con aguja fina. Este es muy común para las lesiones tiroideas, como vemos en la imagen, o para las lesiones mamarias, para tumores quísticos del ovario, estudio de líquido de derrames, etc. Bien, la biopsia incisional, esta y la biopsia excisional es conveniente entenderlas bien, ¿sí? Porque de hecho son preguntas de examen. La biopsia incisional nos va a proporcionar un fragmento nada más de una lesión que se está estudiando. Aquí vemos un ejemplo de un tumor de la piel o que está por debajo de la piel, ¿sí? ¿Qué hacemos en la biopsia incisional? Hacemos una incisión, o sea, incidimos sobre la lesión y tomamos un fragmento nada más. Esta nos va a servir para diagnosticar qué tipo de lesión es, si es una lesión infecciosa, si es un tumor, si es un cambio degenerativo, para saber si es benigna o maligna, ¿sí? Para poder dar un pronóstico, para poderle ofrecer un tratamiento al paciente. Para lo único que no nos sirve es para ver la extensión de esta lesión. Si se fijan aquí en la imagen de abajo, pues quedó todavía tumor dentro del cuerpo del paciente. Entonces no podemos saber hasta dónde se extiende esta lesión. Si se está fijando, por ejemplo, a músculo, si está infiltrando el tejido celular subcutáneo, etc. La biopsia excisional es diferente. En esta se extirpa completa la lesión, ¿sí? Dependiendo del tipo de lesión, si se sospecha que es benigna o maligna, los márgenes de tejido van a variar en tamaño. En el ejemplo que vemos aquí en la imagen del medio, pues esta es una lesión clínicamente benigna y se están dejando márgenes pequeñitos para no quitar tanto tejido y que el proceso de cicatrización en el paciente sea más rápido y dé mejores resultados. En el caso de abajo, ¿sí? Pues este es un tumor seguramente clínicamente maligno porque se están dejando márgenes muy amplios, ¿sí? Para tratar de garantizar que se extirpe toda la lesión. El resto de las biopsias son principalmente tipos de biopsia incisional. Van a tomar nada más un pedacito de la lesión que está estudiando. La única que puede ser excisional a veces es esta, la biopsia punch. Se utiliza mucho en dermatología. Se llama así porque se utiliza un bisturí circular que nos va a cortar un cilindro de piel. Y eso pues en inglés es punch, ¿verdad? Nos deja un agujerito ahí en la piel. Les digo que a veces puede ser excisional. Si por ejemplo tuviéramos una lesión pigmentada, a lo mejor un lunar pequeñito que cupiera completamente en este tejido, bueno, ahí lo estamos extirpando completo. Pero por lo general son biopsias de tipo incisional, nada más se quita un fragmento de la lesión que esté estudiando. Otro tipo de biopsia muy parecida a la punch es la biopsia sacabocados. Se utiliza una pinza como esta y recibe ese nombre porque lo que pellizca la pinza lo arranca del tejido como si diera una mordida, un mordisco al tejido de ahí. Por eso ese nombre es sacabocados. La biopsia con Trucut es muy utilizada para las lesiones mamarias, para las lesiones hepáticas o renales. Esta es muy parecida a la BAF, ¿sí? Se utiliza también una aguja, pero aquí la aguja es de gran calibre y entonces en vez de darnos un extendido de células nos va a dar un cilindro de tejido que se va a poder procesar, cortar y ver al microscopio. La biopsia por rasurado es
un tipo de biopsia utilizada en dermatología principalmente, en la que se puede extirpar parte de una lesión o la lesión completa si esta está muy superficial. Literalmente se rasura con una hoja delgada, puede ser una hoja de rasurar en este caso, un bisturí, y se trata de extirpar la lesión completa. Esta nada más se recomienda para lesiones clínicamente benignas, porque si esta lesión que están cortando fuera un tumor maligno como un melanoma, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a exponer la parte profunda del tumor, a causar sangrado y probablemente favorecer a que ese tumor se disemine, ¿sí? Por vía hematógena, por la sangre. La biopsia por curetaje se llama así porque se utiliza una cureta, ¿sí? Para hacer un raspado de una superficie. El ejemplo más común es el grado uterino que vemos aquí en la imagen, en el que se introduce este instrumento que es la cureta y raspa la superficie del endometrio, ¿sí? Finalmente, la biopsia por trepanación es muy parecida a la biopsia Trucut, pero se utiliza una aguja más gruesa que nos va a dar más tejido en la muestra. Esta se utiliza principalmente para las biopsias de médula ósea, como vemos en este ejemplo. Bueno, aquí ya definimos entonces qué es la patología. Perdón, y definimos qué son las biopsias, que es lo que nos va a dar material al patólogo para trabajar. Pero ¿qué hace? No hemos dicho qué hace un patólogo, ¿sí? El patólogo es un médico que se encarga de proporcionar un diagnóstico en el estudio de la enfermedad de un paciente. Nosotros no somos médicos tratantes, no vamos a darle tratamiento ni farmacológico ni quirúrgico a un paciente. Sin embargo, la labor del patólogo muchas veces va a definir qué tipo de tratamiento se va a realizar o se le va a proporcionar a un paciente. En el caso de las neoplasias, ¿sí? De los tumores, pues va a ser el tratamiento completamente distinto si el patólogo dice que el tumor es benigno o si es maligno. Al igual, si es un tumor maligno, va a ser completamente diferente el tratamiento que se le va a ofrecer al paciente si el patólogo dice que es un carcinoma o que es un sarcoma o que es un linfoma, ¿sí? Estos son términos que vamos a ver más adelante en la clase de neoplasias. Pero a fin de cuentas, esa es la labor del patólogo, emitir un diagnóstico. ¿En qué nos vamos a basar? En la morfología, ¿sí? Nosotros somos morfólogos, estudiamos la morfología tanto macroscópica, es decir, la forma que tienen los tejidos, los órganos, pero también la morfología microscópica, la morfología que tienen las células. Va a ser comparando la morfología que se está observando en el caso del paciente contra la morfología normal de una célula o de un tejido, que nosotros vamos a emitir un diagnóstico. Y pues todo esto se lleva a cabo en un laboratorio de anatomía patológica. Entonces, ¿qué procesos se llevan aquí? Son principalmente tres: la patología quirúrgica, la citopatología y la patología post-mortem. La patología quirúrgica es lo más común, el estudio de las biopsias que obtienen tejido. Este tejido se va a procesar y se va a incluir en parafina para poder obtener cortes delgados que se van a montar en laminillas de vidrio y se pueden visualizar estas en el microscopio. Este proceso de inclusión del tejido en parafina es el llamado proceso de rutina. Ahorita lo vamos a explicar brevemente. En la patología quirúrgica también entra un estudio especial que vemos aquí en otro color, que es el estudio transoperatorio. Aunque nos vean a los patólogos que estamos sentados frente al microscopio con el cafecito de un lado, ¿verdad? No quiere decir que no tengamos urgencias. El estudio transoperatorio, como su nombre lo dice, se lleva a cabo durante un evento quirúrgico, durante una cirugía. Este puede ser de manera planeada, que tenían pues los cirujanos un paciente que tienen sospecha de que tiene un tumor maligno. Entonces, durante el acto quirúrgico se expone el tumor, se toma un fragmentito o se extirpa completo, ¿sí? Se manda al laboratorio de patología y en un lapso de 10-15 minutos el patólogo tiene que definir si es un tumor benigno o maligno para ver qué va a proceder con la cirugía del paciente, ¿sí? ¿Qué va a hacer el cirujano, perdón? ¿Concluye el acto quirúrgico
o si hace una resección más amplia en caso de que sea un tumor maligno. Pero también puede llevarse de forma esporádica, ¿sí? Se puede realizar de forma esporádica. Nos han tocado casos de pacientes que, por ejemplo, por trauma abdominal, los someten a una laparotomía exploratoria y ahí encuentran algún tumor en colon, en hígado, se toma una muestrita y pues se hace lo mismo, se manda a patología y se emite un diagnóstico rápido. La citopatología es el estudio de los extendidos celulares, ¿sí? Aquí vemos el estudio de las citologías cervicovaginales, citologías de líquidos de derrames o de aspirados de lesiones quísticas. Finalmente, la patología post-mortem es el estudio de los protocolos de autopsia. Bien, la patología quirúrgica y la citopatología son por mucho las actividades principales de cualquier laboratorio de patología. La patología post-mortem se lleva a cabo únicamente en instituciones hospitalarias, ¿sí? No se lleva a cabo en pues, laboratorios particulares de patología, ¿sí? No pueden mandar un cuerpo con un patólogo externo a que le haga en su consultorio o en su laboratorio una autopsia. Ese siempre se hace en hospital. Bien, la patología quirúrgica y la citopatología entonces nos van a ayudar a obtener diagnósticos del estudio ya sea de tejidos o de extendidos celulares. Pero estos muchas veces se correlacionan. De hecho, en el estudio transoperatorio, ahorita vamos a ver, se hacen los dos tipos de estudios, tanto el quirúrgico como el citopatológico. Bien, en todo laboratorio de patología, el flujo de trabajo es en general se registra la muestra, pasa a la fase del estudio macroscópico, se procesa el tejido y se hace el estudio al microscopio. El registro, pues, debe ser de manera organizada, ya cada laboratorio funciona de manera diferente. En nuestro caso, ahí en el hospital, todo se registra en una base de datos. Las muestras deben ir siempre acompañadas de una solicitud en la que se pongan ahí, se anoten los datos del paciente y también el diagnóstico clínico presuntivo. Eso es bien importante. Desde los patólogos o desde los doctores que vimos que participaban durante el desarrollo de la patología como ciencia, desde el siglo XII, desde el siglo XV, XVI, se hablaba ya de la correlación anatomoclínica, ¿sí? ¿Esto qué es? Que el médico tratante, o nosotros le decimos en general el clínico, porque a veces es el cirujano, a veces es el internista, etcétera, nos debe proporcionar todos los datos clínicos pertinentes para el diagnóstico de este paciente. Y nosotros vamos a integrar los datos clínicos del paciente con los hallazgos que tenemos al microscopio. Si no tenemos ningún hallazgo así particular, los datos clínicos nos van a ayudar para orientarnos a hacer una búsqueda intencionada en el tejido que estamos estudiando. Hay patologías que tienen cambios muy sutiles, ¿sí? Que al momento de verla al microscopio el tejido no salta a la vista el diagnóstico. Así entonces tenemos que hacer un estudio más detallado, profundizar más en el estudio del tejido o de las células y hacer una búsqueda intencionada dependiendo de los datos clínicos que nos manda en la solicitud el médico tratante. Posteriormente del paso del registro, recepción de la muestra, tenemos que hacer el procesamiento de los especímenes. Este proceso empieza con la fijación. Es el paso más importante de toda la cadena aquí de procesos y es un paso con el que van a estar ustedes muchas veces relacionados cuando ya estén en el hospital haciendo prácticas, ¿sí? Que estén en el preinternado, en el internado, no se van a salvar de que por lo menos una vez los manden a patología a llevar una muestra. Entonces, si ustedes se cercioran que esto se lleve a cabo de forma adecuada, pues le van a dar una ayuda muy importante al paciente, ¿sí? Cuando tenemos problemas en el paso de fijación, muchas veces los diagnósticos se pueden perder, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la fijación? Ahorita la vamos a explicar, pero principalmente o básicamente nos ayuda a que el tejido no se eche a perder. Después de la fijación viene el estudio macroscópico, que aquí vemos una representación muy breve, ¿sí? Se documentan todos los datos de la pieza quirúrgica, sus medidas, su forma, su peso en algunas ocasiones. Se hace un seccionamiento, se corta la muestra
para poder buscar áreas sospechosas y eso incluirlo al proceso del tejido, que es el siguiente paso. Ahorita lo vamos a explicar todo. Después de que el tejido se procesa, se incluye en bloques de parafina que vemos aquí en la esquina inferior derecha, en la izquierda, perdón, de las imágenes. De estos se obtienen cortes que se van a montar en laminillas, se van a teñir y finalmente pasamos al estudio del microscopio, ¿sí? El estudio del microscopio nos va a dar un diagnóstico morfológico, es decir, vamos a nosotros emitir un diagnóstico que muchas veces es el diagnóstico final, a veces es un diagnóstico parcial, dependiendo de la morfología de las células que estamos observando al microscopio. Cuando la pura morfología no es suficiente, entonces nos vamos a apoyar de las técnicas especiales que tenemos ahí a disposición en el laboratorio para poder hacer un diagnóstico definitivo. Entonces, empezando con la fijación, esta es muy importante porque tiene el proceso de autólisis de las células. Todas las células, cuando se desconectan de la circulación, se les quita el aporte de oxígeno y nutrientes, entran en un proceso de autofagia y después de autólisis. Entonces la fijación nos va a detener este proceso, estabiliza las enzimas que tienen las células dentro, que las pueden desbaratar o destruir, y también inactiva los microorganismos, porque si nosotros dejamos un pedazo de carne fuera del refrigerador, ¿qué va a pasar? Se va a echar a perder, se va a pudrir porque se va a colonizar por microorganismos. Entonces el fijador también debe, de forma ideal, pues inactivar los microorganismos, evitar esta colonización. Permite también que el tejido esté sin cambios relativamente, ¿sí? Que no se nos modifique la arquitectura ni macroscópica, o sea, macroscópico es lo que vemos a simple vista, la forma del tejido, pero tampoco se nos modifiquen las formas de las células, ¿sí? Es una de las funciones principales también del fijador. Este tercer punto, que habla sobre la preservación de antígenos tisulares, es muy importante en la práctica actual de la patología. Vamos a hablar ahorita más adelantito de las llamadas inmunotinciones, que son técnicas especiales que nos ayudan a identificar sustancias específicas en el tejido, y estas dependen enteramente de que los antígenos del tejido estén preservados. Y finalmente, pues un fijador también nos va a endurecer levemente el tejido para poderlo manipular mejor al momento de cortarlo. ¿Qué factores intervienen en la fijación? Bueno, qué tan grande es el espécimen, el tiempo que duró sin fijarse, el tiempo que duró metido ya en el fijador, ahí sumergido, la temperatura a la que se llevó a cabo a la fijación, y también muy importante la proporción de fijador utilizada. Por favor, muchachos, si los veo alguna vez en el futuro llevando muestras a patología en el hospital civil, que no lleguen las muestras en una bolsa o en un frasco en el que apenas entra la muestra y nada más le echan un chorrito de formol, ¿sí? Esta muestra no va a estar bien fijada. La proporción ideal de fijador es de 10 a 1 o de 20 a 1, es decir, 20 partes de fijador por el volumen del tejido, ¿sí? Máximo, 10 a 20. Este es un ejemplo de una fijación adecuada, ¿sí? Aquí vemos estos dos cerebros están en frascos de boca ancha, podemos fácilmente sacarlos y los regresamos, están completamente sumergidos en el formol, que es el fijador más utilizado, ahorita lo vamos a explicar. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos el recipiente adecuado? Bueno, lo primero que deben evitar es tratar de improvisar. Este es un caso que ahorita pues ya se nos hace chistoso ahí en el hospital, pero pudo haber tenido consecuencias graves. Estas son dos amígdalas, ¿sí? Seguramente el interno que las iba a llevar a patología las quiso introducir las dos en esta jeringa. Nada más metió una, vio que si metía la otra no les iba a caber formol. Entonces, ¿qué hizo? Consiguió una botella de suero y pues ahí echó la que todavía estaba libre. Y la otra, como ya no lo pudo sacar, pues la dejó en la jeringa. Y ahí les vació formol. ¿Qué pasó cuando la sacamos? Pues teníamos esto, ¿sí? Dijimos que el formol nos produce un endurecimiento del tejido. Entonces, imagínense cuando sacamos la amígdala esta de la jeringa, ¿cómo estaba esa amígdala? Pues con la forma de la jeringa, ¿verdad? Entonces hay que evitar este tipo de errores.
Si esto hubiera sido una pieza tumoral y que aquí tuviera bordes quirúrgicos referidos, que el borde anterior, el borde posterior, etcétera, esas referencias anatómicas se hubieran perdido por completo. Entonces, pues tratar de hacer un proceso de fijación adecuado. De los fijadores, hay muchos. Ya dijimos cuál es su función principal. El más utilizado es el formol o la formalina neuroamortiguada. Ambas son soluciones de formaldehído. El formaldehído es el fijador, ¿sí? Si nosotros agarramos una botella de formaldehído y la diluimos al 10% en agua, esa solución se va a llamar formol. Si a ese formol le agregamos sales de sodio para amortiguar el pH y dejarlo neutro, le vamos a llamar formalina neuroamortiguada. Esto, tome nota, es pregunta de examen también y pues que le sirva para su vida profesional. Formol al 10%. Si les dan formol concentrado, lo diluyen una parte de formol, 9 de agua y ya tiene un fijador adecuado. Estos otros que vemos aquí abajo, el líquido de Bwan, el alcohol, el Zenker, B5 y glutaraldehído, tienen usos específicos. El líquido de Bwan, por ejemplo, sirve para los ganglios linfáticos o el testículo. El glutaraldehído sirve para los estudios de microscopía electrónica. El Zenker y el B5, perdón, se escuchan ahí ladrar un poquito mis perros en el fondo. Bueno, el Zenker y el B5 ya no se utilizan tanto porque son tóxicos, tienen sales de mercurio. Y el alcohol, este es un fijador que se utiliza para las citologías, pero nada más para las citologías. Ok, nada más para las citologías. Perdón. Listo. Y este muchas veces puede ser un enemigo mortal para los tejidos. Cuando el patólogo le dice al cirujano, no tienes formol, no importa, échale alcohol a la pieza y no pasa nada. Ahorita vamos a ver que sí pasa algo. El alcohol se utilizaba antes como fijador para tejidos, pero ya no es recomendado. Aquí tenemos un ejemplo de dos tejidos iguales. Este es mucosa del colon. La de la izquierda está fijada en formol, la de la derecha está fijada en alcohol. El alcohol nos va a producir artefactos de compresión. Estas estructuras que parecen como deditos, ¿sí?, son las criptas de la mucosa del colon. Estas pues están revestidas por las células epiteliales del colon. Estas que tienen forma de burbuja de color blanco son las células caliciformes. Del lado derecho estas criptas se ven más delgadas y las células caliciformes no se pueden valorar muy bien, no se aprecian adecuadamente. Esto nos puede confundir, por ejemplo, con una lesión displástica, ¿sí?, del colon, una displasia de bajo grado a lo mejor, y le estamos dando al paciente un diagnóstico que, aunque no es de malignidad, ya no es lo que tenía, ¿verdad? Nos modificó en este caso la morfología del tejido en la fijación con alcohol. La fijación oportuna también es bien importante, aunque se realice con formol. Del lado izquierdo vemos un glomérulo, este es parénquima renal, y los túbulos que están alrededor están bien preservados. Del lado derecho vemos otro glomérulo. El glomérulo está más o menos preservado, pero los túbulos renales ya no, están perdiendo las células epiteliales. Algunas de estas están necróticas. Las dos muestras se fijaron en formol, pero la del lado derecho se fijó tarde, ¿sí? Duró media hora, una hora sin formol la muestra, y como este tejido es muy lábil, pues empezaron a destruirse las células epiteliales. Y esto nos puede causar confusiones en el diagnóstico. Podemos decir que este paciente tiene una necrosis tubular aguda sin que la tenga, por ejemplo. Después de la fijación sigue el estudio macroscópico. Aquí ya nos vamos a ir un poquito más rápido. El estudio macroscópico consiste en la exploración inicial de la pieza quirúrgica. Dijimos que se pesa, se mide, se describe, se hacen cortes seriados para seleccionar porciones de tejido para su estudio al microscopio. Se hace una descripción pues lo más detallada posible para el patólogo, ¿verdad? Ya después nosotros les traducimos todos estos apuntes que hacemos. Y pues lo más importante de aquí son dos cosas. En primer lugar, se va a emitir un diagnóstico macroscópico.
Sí, el diagnóstico macroscópico es un diagnóstico orientado o basado nada más en la morfología macroscópica, lo que el patólogo vio a simple vista en la pieza quirúrgica. ¿Sí? Los patólogos más expertos, por ejemplo, si van a un transoperatorio, abren el tejido y dicen inmediatamente, es maligno. ¿Sí? Se confirma obviamente con el estudio del microscopio, pero desde que lo ven dicen es maligno, es benigno. Esto por la experiencia que ya se tiene, porque se comparan las imágenes o el aspecto que tiene el tejido que está frente a nosotros con lo que ya conocemos de descripciones de malignidad o de benignidad. Todas las piezas quirúrgicas deben registrarse, si se les toma fotos, etcétera. Este es un tumor de testículo. Si tienen alguna vez la oportunidad de ir a visitarnos ahí en el Hospital Civil, les podemos mostrar este aparatito. Esta es una estación de corte que nos facilita el proceso de enseñanza. Esta tiene una cámara para tomar las fotos del tejido, se puede manipular la imagen en una pantalla táctil que tiene. Está muy bonita esta máquina. Después del estudio macroscópico viene el procesamiento del tejido. Este se lleva a cabo en un área especial del laboratorio. El procesamiento consiste en estos 5 pasos. El primero ya lo hicimos desde el principio. La fijación ya se comenzó idealmente desde que se tomó la muestra en quirófano. ¿Sí? Lo siguiente que se lleva a cabo aquí es el proceso de deshidratación, aclaramiento, infiltración e inclusión. ¿Para qué nos sirve este procesamiento? Las células ya saben que están llenas de agua y el agua es reactiva. El agua va a reaccionar con todas las sustancias, las enzimas que tiene en su interior la célula. Entonces, ¿cuál es la intención o cuál es la finalidad de este proceso de fijación? De este procesamiento del tejido. Quitar esa agua, ¿sí? Sacar esa agua de la célula e introducir ahí un líquido o un material que sea inerte y que nos ayude a conservar este tejido. Este material es principalmente la parafina. A veces pueden ser plásticos o resinas, pero lo más utilizado es la parafina. Entonces, en el paso de deshidratación, el tejido se pasa por soluciones de alcohol, desde alcohol al 70, 80, 96%, hasta alcohol al 100%, para ir sacando progresivamente toda el agua de las células. Después se introduce un líquido que se combina tanto con el alcohol como la parafina, porque alcohol y parafina no se mezclan, que es el paso de aclaramiento. Este se lleva a cabo con gilol o gileno. Y finalmente se introduce la parafina a la célula, ¿sí? Se mete el tejido a baños de parafina, que es el proceso de infiltración. Esta se combina con el gilol, lo desplaza e ingresa ahí a la célula, y ya se queda la célula, en vez de estar llena de agua como estaba al principio, está llena de parafina. Esta se endurece, permite el corte adecuado del tejido para visualizarlo al microscopio, etcétera. Y pues no lo va a conservar el tejido, el tejido que ya está incluido en parafina ya no se echa a perder nunca. Este procesamiento se lleva a cabo de forma automática. Nosotros tenemos 2 procesadores. Este es uno más viejito, de tipo carrusel. Todos estos vasos tienen soluciones, alcoholes, gilol, parafina. Y este brazo se encarga de ir pasando las muestras de un lado a otro, ¿sí? De uno de los contenedores a otro. Este es el procesador más nuevo que tenemos. Este es ya más compacto. Se introducen aquí las muestras en canastillas y el aparato tiene bombas que hacen circular todas las soluciones, alcoholes, gilol, parafina y demás, para llevar a cabo este procesamiento. Una vez que se concluye el procesamiento, el tejido se va a incluir en parafina. ¿Sí? Para esto se utilizan moldes especiales. Ahí se orienta el tejido para que el corte sea adecuado según lo que queremos visualizar. Y se va a obtener un bloque como este, un bloque de parafina. Este bloque, aquí vemos una de nuestras instalaciones de inclusión, nuestros centros de inclusión, perdón. Este aparato es un dispensador de parafina y esta es una placa fría. Aquí esto se enfría como a unos -5, -8 grados centígrados. Se le forma incluso escarcha en la superficie. Y esto ayuda a enfriar los bloques, para poderlos cortar. El corte entonces es el paso siguiente. Ahora va a ser un corte, pero no macroscópico con cuchillo. Va a ser con un microtomo, que es este aparato. Este sostiene el bloque de parafina y nos hace cortes muy delgaditos que después se ponen a flotar en un baño María y se van a montar en una laminilla.
En la parte de citopatología se brinca todos estos pasos. La citopatología, como nada más ve extendidos celulares, no necesita llevarse a cabo el proceso de fijación, ni de deshidratación, ni aclaramiento, ni nada. Bueno, la fijación sí, pero ahí la fijación va a ser en alcohol nada más. Cuando son citologías de líquidos, el paso que se introduce es únicamente una centrifugada, ¿sí? Se centrifuga el tejido y del sedimento se obtiene un extendido celular que se fija en alcohol y después se tiñe. La tinción entonces es el siguiente paso. Esta nos va a permitir visualizar de forma adecuada ya sea el tejido o las células que se están viendo en esa laminilla. Ahí nosotros tenemos dos aparatos, este y otro más pequeñito, que son teñidores automáticos en los que se cargan las laminillas en una canastilla como esta. Y este es un robot que va pasando las laminillas de una estación a otra para que se lleve a cabo el proceso de tinción. Pueden programarse varios procesos de tinción y esto le da una mayor consistencia a las tinciones, una mayor reproducibilidad. Sí, todas son más consistentes los resultados. Tinciones, tenemos tinciones básicas y tinciones especiales. Las básicas son dos: la hematoxilina eosina, que nos sirve para los tejidos. Esta nos pinta los núcleos de color morado, nosotros le llamamos esto basófilo, y los citoplasmas de un color rosa o rojo, que le llamamos eosinófilo. Y esta nos da una vista muy detallada en general del tejido, nos sirve muchas veces para hacer un diagnóstico definitivo. Y aun cuando vayamos a pedir tinciones especiales, siempre debemos tener esta porque nos va a ayudar a interpretar de forma adecuada las tinciones especiales. Ahorita vamos a verlo. Este es un ejemplo de una tinción de hematoxilina eosina en un corte de piel. Vemos aquí la epidermis con su capa basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Todo lo que vemos de color morado le vamos a decir basófilo. Lo que vemos rosita o rojo le vamos a decir eosinófilo. Y pues esta tinción, aunque es básica de rutina, nos sirve para hacer muchas veces diagnósticos morfológicos muy acertados. En este caso estamos viendo un pénfigoide, ¿sí? Un pénfigo, perdón, en el que se está desprendiendo la epidermis por encima de la capa basal. Nos queda aquí la filita de células del estrato basal pegadas a la dermis y lo demás está desprendido. Con la pura tinción de rutina tenemos para orientarnos en un diagnóstico. En el caso de neoplasias también, este es un melanoma maligno de la piel. Estas células grandes que tienen un citoplasma más pálido que las células que están aquí formando la epidermis son las células neoplásicas. Y pues con una tinción de rutina se puede saber por lo menos que es una lesión neoplástica maligna, ¿sí? La tinción de Papa Nicolau, esta se utiliza para las citologías, la citología cervicovaginal, la citología de tiroides. Y esta nos va a pintar, es una tinción polícroma, nos da varias coloraciones dependiendo del estado de maduración del epitelio. Entonces podemos ver en esta, que es una citología cervicovaginal, las células superficiales con un citoplasma más naranja. Algunos libros dicen orangeófilo, ¿sí? Estos términos ya están cayendo un poquito en desuso, pero todavía se utilizan. Las células parabasales, como esta, y las células intermedias, tienen un citoplasma azul, ¿sí? Se pueden ver los núcleos también de color basófilo o morado, porque esta tinción lleva hematoxilina. Entonces, pues nos da una vista también muy detallada que nos puede servir para emitir un diagnóstico sin necesidad de tinciones especiales. Y pues, ¿qué sigue de aquí? El estudio del microscopio, ¿verdad? Al patólogo se le entrega la famosa charola que decimos nosotros, estamos viendo la charolita, y ahí se incluyen todos sus casos, y pues estos se estudian en el microscopio. Ese es el siguiente paso. El estudio del microscopio pues nos va a ayudar a valorar la morfología del tejido o de las células a nivel microscópico. En el hospital tenemos 4 microscopios como este, que son microscopios de enseñanza. Nos ayudan a compartir y explicar a los médicos residentes pues los cambios morfológicos ahí en el tejido que están observando. Finalmente tenemos el estudio transoperatorio, ¿sí? Como parte de la patología quirúrgica. Y dijimos, es un estudio que se hace de manera urgente.
Este es un ejemplo de un nódulo mamario. Aquí nos llegó este fragmento de tejido. Al corte se observa una lesión irregular que causa hundimiento del tejido. Esto es muy sugestivo de malignidad. ¿Qué se hace en los estudios transoperatorios? Se hace un extendido de células, se hace un frotis o un raspado del tejido para que este desprenda células y se puedan teñir, y también se hace un corte por congelación. Este es un ejemplo de una citología de una lesión de tiroides, ¿sí? De un estudio transoperatorio. Se hizo un raspado de la lesión tiroidea, se obtuvo este extendido de células, y pues aquí se puede ver la morfología característica de un carcinoma papilar de tiroides. Después lo vamos a conocer. Aquí estamos viendo núcleos de células con las llamadas pseudoinclusiones nucleares. También les llaman núcleos de Anita la huerfanita, algunos núcleos en grano de café como este, que tiene una línea en medio como los granitos del café. Y pues en una citología, ¿verdad? En un estudio rápido. El corte por congelación se hace en este aparato. Este es un crióstato. Es básicamente un microtomo que está dentro de un supercongelador, ¿verdad? La cámara está más o menos a menos 30 grados centígrados. Y esto hace que el tejido se congele de forma inmediata y se pueda cortar para obtener cortes delgaditos que se pueden visualizar al microscopio. Estos no necesitan teñirse, pero no necesitan procesarse, sí se necesitan teñir, pero no necesitan procesarse. ¿Sí? Todo eso que dijimos del proceso de deshidratación, aclaramiento, infiltración, inclusión, tarda horas, por lo menos 12 horas. Y entonces aquí tenemos 15 minutos nada más para ver el estudio y también hacer el reporte. ¿Qué hacemos? Pues con el corte congelado se corta el tejido, se tiñe directamente y se visualiza el microscopio. Esto entonces, ¿por qué no lo hacemos para todos los tejidos, verdad? Y ya nos quitamos de problemas de tener esperando a los pacientes, a veces dando vueltas, que no está su estudio todavía. Bueno, no se utiliza de forma rutinaria este corte congelado porque nos produce muchos artefactos en el tejido. Esta imagen que vemos aquí es de un carcinoma ductal infiltrante de la mama. Todas estas grupos de células que ven ustedes más de color morado, ya después lo vamos a explicar mejor en el tema de neoplasias, son grupos de células tumorales, ¿sí? En el contexto de tejido mamario lo vemos y ya sabemos que es un carcinoma ductal infiltrante. En el corte congelado se pierde mucha definición. En el corte congelado de una lesión similar veríamos esta imagen, que pues ustedes van a decir a lo mejor que es algo distinto, pero nosotros podemos distinguir ahí con mucho entrenamiento, ¿verdad? El estroma, grupos de células pues ahí de aspecto epitelial, que son los que forman los carcinomas. Y entonces, si ya sabemos que es un nódulo mamario, que lo vimos todo irregular ahí como con un patrón infiltrante en el estudio macroscópico, y estamos viendo esta imagen al microscopio, bueno, ya es consistente con un carcinoma. Pero por eso no se hace el estudio transoperatorio en todas las muestras, o por eso no se congelan todos los tejidos, porque esto nos va a causar muchas veces artefactos. Acuérdense que las células están llenas de agua. Al congelarla, esa agua se expande, rompe las células muchas veces y se altera la morfología. Bien. Dijimos que cuando las técnicas de rutina no son suficientes, vamos a utilizar tinciones especiales o técnicas especiales. Nosotros contamos en el hospital con 4: histoquímica, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia e hibridación in situ. Todo esto se lleva a cabo en un área especial del laboratorio. Las técnicas de histoquímica nos ayudan a detectar sustancias químicas en cualquier tejido, ¿sí? Pueden ser polisacáridos que expresan los hongos en su membrana, como en esta candidiasis, ¿sí? Que las hifas de cándida están pintadas de un color rosa más intenso o fuchsia. Esta es una tinción de paz. Nos puede ayudar a detectar el colágeno o la mielina, ¿sí? En este caso estamos viendo una tinción de Luxol Fast Blue. Este es parénquima cerebral. De color azul vemos la mielina y las áreas que se ven rositas son áreas desmielinizadas. En el caso de las patologías desmielinizantes, pues esta tinción nos ayuda bastante. Las inmunotinciones, estas tienen un principio diferente. Estas nos ayudan a buscar y a identificar sustancias particulares
muy precisas que se expresan en algunas células, por ejemplo en células tumorales, que es lo más utilizado, aunque se pueden utilizar estas tinciones para detectar microorganismos que no es tan fácil visualizarlos con las tinciones de histoquímica. ¿Sí? Podemos utilizar estas inmunotinciones. Las inmunotinciones tenemos dos, la inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia. Las dos funcionan con el mismo principio básico. Sí, se utilizan anticuerpos o inmunoglobulinas, que ya sabemos, lo van a ver en sus clases de inmuno, que las producen los linfocitos B cuando se convierten en células plasmáticas. Nosotros nos aprovechamos del principio de la llamada mecanismo de llave cerrojo que tienen los anticuerpos, que esto les permite reaccionar únicamente con una sola sustancia. Entonces producimos anticuerpos contra la sustancia que queremos identificar. A estos anticuerpos les vamos a pegar ahí, los vamos a marcar con una molécula de color o una molécula fluorescente y los ponemos a reaccionar con el tejido que estamos estudiando. Si este tejido tiene esa sustancia que estamos buscando, los antígenos marcados van a reaccionar contra ella y los vamos a poder detectar, ya sea visualmente en el microscopio óptico convencional con las tinciones de inmunohistoquímica o en un microscopio de fluorescencia en las tinciones de inmunofluorescencia. Las tinciones estas pueden ser también directas, como vemos aquí, el anticuerpo marcado reacciona directamente contra el tejido, o indirectas. Tenemos un anticuerpo primario que reacciona contra el tejido y después el secundario que está marcado que reacciona contra el anticuerpo primario. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es una tinción de inmunofluorescencia en la que estamos detectando depósitos de inmunoglobulina A en la membrana basal de la epidermis. Este es un corte de piel. Por arriba de esta línea que está más intensa está la epidermis, por debajo está la dermis. Esta es una tinción de inmunohistoquímica, se ven muy diferentes. Esta se ve en color por lo general azul y café. Lo que está café es lo que está positivo. Y esta es una tinción para proteína fibrilar glial ácida, o GFAP, de sus siglas en inglés, que nos ayuda a detectar las neuronas. ¿Sí? Este es parénquima cerebral y aquí vemos resaltadas muy bonito todo este grupo de neuronas. Tenemos también nosotros estudios de hibridación in situ que nos ayudan a detectar la sobreexpresión de algunos genes. Este es para el gen del HER2 que se expresa en algunos cánceres de mama. Y el principio es el mismo, se utilizan anticuerpos marcados para reaccionar contra ciertas secuencias de ADN. El último estudio especial del que se puede disponer en la patología, ¿sí? Es la microscopía electrónica. Nosotros no lo tenemos. Y nos da imágenes muy ampliadas de las células, ¿sí? Para visualizar la llamada ultraestructura de las células. Es decir, las estructuras más finitas, por ejemplo, todo esto esta zona que se ve más oscura, ¿sí? Es un núcleo de una célula, de un podocito del parénquima renal. Todo esto y no se ve completo el núcleo. O sea, para que se den una idea del tamaño de la ampliación, aquí este es un núcleo de una célula, ¿sí? Cualquiera de estos azules son núcleos de células. Y en la microscopía electrónica lo estamos viendo medio núcleo, casi ocupándonos pues toda la imagen. Aquí está, por ejemplo, otro núcleo, ¿verdad? Otra célula vecina. Esto nos ayuda a diagnosticar ciertas enfermedades que nos alteran justamente eso, la ultraestructura celular, en la que se producen cambios muy sutiles que no se van a visualizar en la microscopía óptica convencional. Para realizar los estudios de inmunistoquímica se pueden hacer de forma manual. Nosotros lo hacemos de forma automatizada en estos aparatitos. Tenemos dos, de la marca Oncor y de Roche, ¿sí? De la línea Ventana, el Benchmark Ultra. Todos estos hacen la tinción de inmunistoquímica o las tinciones de inmunistoquímica de forma automatizada por la misma razón, ¿sí? Para darles consistencia a los resultados, que sean siempre el mismo resultado y se puedan aumentar el grado de confiabilidad en la realización de estas pruebas. El patólogo también se encarga del control de calidad, ¿sí? De todos estos estudios.
vamos a poner un ejemplo con 3 tinciones de inmunistoquímica. La inmunistoquímica, les dije, lo que vemos de color café es lo que está positivo, pero no porque veamos café en un tejido X, vamos a decir que ya está positivo al marcador que utilizamos. Tenemos que ver dónde está pintándose ese color café. Este es un ejemplo de parénquima tiroideo que estamos teniendo con TTF1, factor de transcripción tiroidea, perdón. Y los factores de transcripción están en el núcleo de las células, en cualquier célula, ¿sí? Entonces, lo que esperamos es que se tiñan los núcleos como aquí. Fíjense bien cómo están ahí muy resaltados los núcleos redonditos de las células. Este es otro ejemplo, esta es una citoqueratina. Las citoqueratinas forman filamentos que le dan rigidez al esqueleto o al citoesqueleto, ¿sí? Al esqueleto de las células. Y estas pues vamos a esperar verlas siempre en el citoplasma. Si por ejemplo utilizamos aquí una citoqueratina 5-6, que es este caso, este es un carcinoma epidermoide, y vemos que está pintándonos el núcleo, pues quiere decir que la tinción está mal hecha o el anticuerpo no era el adecuado. Finalmente este otro ejemplo, ¿sí? Esta es una tinción de HER2 para un cáncer de mama. Todo esto lo vamos a explicar más a detalle después cuando vayamos viendo los temas específicos. El HER2 es una proteína que ayuda a captar factores de crecimiento epitelial y esta se expresa en la membrana del citoplasma. Entonces lo que esperamos es que se tiña, como aquí en esta imagen, la membrana citoplasmática. Si la viéramos que está tiñendo todo el citoplasma o los núcleos, nuevamente la tinción está mal realizada, el proceso no fue adecuado, el anticuerpo no servía, etcétera. Entonces, de este control de calidad también se encarga el patólogo. Finalmente, vamos a hablar muy brevemente de la patología post-mortem. Esta pues es el estudio y la realización de las autopsias. Se lleva a cabo en áreas especializadas. Nosotros tenemos 2 salas de autopsias que están completamente equipadas y necesitan tener una sala de autopsias. Obviamente un lugar de trabajo, una mesa donde se va a colocar el cadáver. Necesita tener agua corriente, etcétera, iluminación adecuada para poder realizar la evisceración del cadáver y después la disección de los órganos para seleccionar tejido para procesamiento. Los cuerpos después se almacenan en una cámara fría, ¿sí? Donde esperan ser recolectados ya por los servicios de funeraria. Algo de lo que no se habla también de la labor del patólogo, o no tanto del patólogo, pero sí del laboratorio de patología, pues la organización, ¿verdad? Hay que ser bien organizados también con los residuos. Los residuos de tejido, por ejemplo, con nosotros se acopian o se recopilan provisionalmente en un almacén y después se eliminan. Todo lo demás que es material de archivo, de laminillas y bloques de parafina, se guarda hasta por 5 años y después se desecha, ¿sí? Y este almacenaje pues debe ser de forma organizada para poder después regresar a lo mejor a buscar alguna laminilla o un bloque si se quiere reestudiar algún caso que ya se haya visto. Bueno, pues no alcanzamos a llegar al receso, muchachos. Esta, acuérdense, es la clase de introducción. Esto es básicamente lo que hace el patólogo. Sí, básicamente de esto se trata la patología, pues de emitir diagnósticos morfológicos, basándonos en la morfología, dijimos, de las células, de la morfología macroscópica de los tejidos, y esto siempre apoyándonos de todos los datos que nos pueden proporcionar los médicos tratantes, todo lo que nos proporcionan los clínicos. No sé si ahorita sobre lo que vimos del tema hay alguna duda. Bueno, muchachos, entonces, ahorita sería todo. Ya pueden irse desconectando y nos vemos entonces el próximo sábado. ¿Sí? Que se la pasen muy bien y que descansen. Hasta luego. Gracias a ustedes. Igualmente, buen fin.